Hola, buenas tardes, bienvenidos. Acá estamos con la Biblia abierta en este tiempo de el libro del profeta Zacarías, que hemos dicho ya bastante largo, con mucho contenido, con mucho contenido de figuras del lenguaje, así que pasajes muy hermosos, ¿sí? De manera que eh, si alguien pensó que es un libro que no se puede leer porque no se entiende, estamos tratando, con la ayuda del Espíritu Santo, de eh, mirar al Señor que habló a los profetas para ese momento, y como en este libro especialmente, apuntando al Mesías que el Señor estaba prometiendo desde el principio de los tiempos. De manera que ya hemos visto que de repente tenemos partes muy fuertes y muy serias acerca del juicio de Dios a los pueblos de ese tiempo, ¿sí? Juicio que, como si lo leemos mirando desde ahora, nos dice las mismas cosas en las que el hombre ha caído frente a lo que Dios desea, ¿sí? Y por otro lado, después tenemos pasajes de fuerza, de ánimo, de consuelo, que Dios daba para su pueblo en ese momento, Judá, y que nos lleva, es el mismo Dios y es la misma palabra que nos tiene que dar el aliento a nosotros hoy en este tiempo. De manera que no nos asustemos ante los libros proféticos que tienen muchas visiones y profecías de distintas maneras, ¿sí? Por eso hoy vamos a nuevas profecías en el libro de Zacarías, ¿sí? Y vamos a ir metiéndonos en estos textos. Eh, es posible que los que estudiaron el libro cuando estaba todo unido para dividirlo en capítulos y lo han logrado en algunos momentos, en otros momentos pareciera que ese capítulo continúa al anterior, pero bueno, lo tomamos así como nosotros lo tenemos. Y ya ayer dijimos que el capítulo 9 de Zacarías, donde estamos, eh, casi hay seguridad de que no fue escrito por Zacarías, sino por otro profeta que después fueron compilados juntos porque tenían la misma línea de palabra y de instrucción del Señor. Que yo sepa, no aparece más el nombre de Zacarías, ya no estaba apareciendo en los últimos capítulos, pero tiene como distintivo, y eso los que han leído la Biblia en hebreo lo han notado más, una manera diferente de comenzar el capítulo 9 que dice, esta profecía es la palabra del Señor, la cual caerá, ¿sí? Entonces, como que hay un estilo diferente y bien, nos ha quedado a nosotros desde, eh, hablamos de el 518 a 520, 520 al 518 porque viene bajando hasta el año 1, que encontramos las profecías de Ageo y Zacarías, ¿sí? Y estas profecías muestran otro tiempo, por eso es que los comentaristas, los estudiosos han entendido de que había acá discípulos o otro profeta que seguía recibiendo palabra del Señor, pero muchos años después, ¿sí? Bien, entonces vamos a leer lo que viene y lo que tenemos, que hay muchas cosas interesantes, y vamos a buscar la palabra del Señor, de fortaleza, de cuidado, de cuidado. Cuando había profecía, era Dios que se estaba manifestando, ¿sí? Y vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera posible. Esta profecía es la palabra del Señor, la cual caerá sobre la tierra de Hadrac y sobre Damasco. Ayer empezamos a leerlo, pero para tener conexión con este capítulo 9 lo leímos de nuevo. Ciertamente el Señor tiene puestos los ojos sobre la humanidad y sobre todas las tribus de Israel.
como también sobre Hamat su vecina y sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. ¿Sí? Es interesante, yo tomo que dice que Dios tiene puestos los ojos sobre la humanidad. La de aquel momento, en el siglo V, y sobre nosotros de la misma manera. Esta palabra es absolutamente real para el día de hoy. Hadrak, que está mencionado acá, y Hamat, su vecina, dice, eran los pueblos del norte de Israel, ¿sí? Y Tiro y Sidón eran las dos ciudades tan importantes, ricas, que estaban sobre el mar Mediterráneo, ¿sí? De manera que profecía de Dios alrededor del territorio de Israel. Y acá viene esta primera parte, yo la tengo en prosa y acá viene como ha sido escrito en lenguaje, no solo en lenguaje, en forma poética. Por eso traducciones como la Nueva Versión Internacional lo tienen en forma de poesía. Y claro que lo es porque hay unas figuras impresionantes. Así que aprendamos a gustar lo hermoso de la profecía. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo en las calles. Riqueza de Tiro, ciudad comercial, con barcos, con comercio por todo el Mediterráneo. Pero el Señor le quitará sus posesiones, arrojará al mar sus riquezas y el fuego la devorará. Lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía. Y lo mismo hará Ecrón al ver marchita su esperanza. Gaza se quedará sin rey y Ascalón sin habitantes. Sigue. Estamos en Fenicia, Si recordamos, ya creo que ayer lo dijimos, el tiempo de los jueces, de Josué, de David. Los fenicios, acá tengo hasta el nombre, dice, ¿no? De los filisteos. Leí por ahí que la palabra filistea fue el antecedente de Palestina. Hay una raíz ahí que se repite y que el lugar de Palestina, el lugar de los palestinos hoy, era el antiguo nombre de los filisteos. Pero no son la misma raza, porque los filisteos eran semitas, y los palestinos indoeuropeos. De manera, pero el lugar donde habitaron, donde habitan hoy, era ese mismo lugar sobre el mar Mediterráneo. De manera que acá, de la ira de Dios contra el norte, va bajando hacia la parte costera y dice, bastardos habitarán en Asdod y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. Entonces acá cierra con la palabra filisteos todas las ciudades filisteas que estaba mencionando. Lo de bastardos no es el sentido que puede tener hoy la palabra, sino se refiere a mezcla de razas. Después del imperio asirio, todo lo que era Israel del norte, empezaron a venir tribus de otros lados y ya desapareció la pureza de la raza. De la boca les quitaré la sangre y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios, se convertirán en jefes de Judá. Y Ecrón, una de las ciudades, será como los jebuseos. De manera que acá hay un montón de conocimiento para los expertos, pero jebuseos eran los que vivían en la zona de lo que era Jerusalén, que Jerusalén se llamaba Jebús, porque habitaban los jebuseos. De manera que ahí hay un montón de componente histórico. Montaré guardia junto a mi casa para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Y esta promesa se tuvo lugar porque después quienes vencieron a los babilonios fueron los medos y persas, que mandaron de nuevo al pueblo judío del exilio,
Y después cuando vino en los 300, en el año 300, el famoso Alejandro Magno no tocó ni el templo ni la ciudad de Jerusalén. Él fue un gran conquistador yendo hacia el este, pero no tocó. Y se considera que esta profecía apuntaba a esto, al Señor diciendo: montaré guardia junto a mi casa para que nadie entre ni salga. ¿Saben lo que le puse? Le puse al lado de acá, en mi Biblia, cuarentena. Nosotros también vivimos tuvimos guardia para que nadie entre ni salga. De manera que muchas cosas se van repitiendo en la historia de los hombres. Bueno, capítulo 9, versículo 9, acá está ya. Termina esa parte en contra de las naciones que habían sido enemigos de Israel, y acá estalla: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Eso lo tomamos como que era absolutamente una profecía mesiánica. Por eso que este libro resulta difícil, porque pasa de juicio de Dios y después viene la profecía mesiánica que está por todos lados. Ahora, no solo nosotros lo descubrimos, ¿eh? Mateo 21, cuando Jesús entra en Jerusalén, dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. ¿Sí? Además de la realidad de esta profecía cumplida, está la belleza de la manera de expresar. Pero no solo Mateo, Juan también. A ver si anoté, sí, la entrada triunfal en Mateo, en Juan 12:13, que la gente gritaba. Jesús, en el 14, Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. De manera que Mateo y Juan, los dos apóstoles de los evangelios, recordaban la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que viene tu rey montado sobre un burrito. Yo siempre me pregunto, los que leían esto en el tiempo de los profetas, dirían: ¿qué será esto? ¿Cómo puede ser que un rey venga montado en un burrito? Ese es el rey que el Señor había preparado. Seguimos. Destruirá los carros de Efraín y a los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Por eso, por estas profecías, la gente esperaba un rey guerrero, ¿no? Pero no se habían dado cuenta que la manera en que el rey se presentó era arriba de un burrito. Y esa fue su entrada triunfal a Jerusalén, no para gobernar, sino para dar su vida en rescate por muchos, como dice la Escritura. Sigo en el 11, que acá habla de la restauración, porque a pesar de que parecen tan catastróficas las páginas de los profetas y de este profeta, acá viene la restauración. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Muchas veces los cautivos, y le pasó a Jeremías, que lo tiraron en una cisterna seca, como para que muriera ahí por la humedad. Por la sangre de mi pacto contigo. Yo no sé si ellos entendían lo que significaría un pacto de sangre, y eso fue la vida de Jesús. Pero acá viene Zacarías 9:12, el versículo tan conocido y tan predicado, que es una pena sacarlo del contexto solo. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. ¿Sí? Es muy hermoso este versículo, pero este versículo viene en el contexto de esa profecía del rey de Sión que iba a venir y que iba a librar por siempre
de la cautividad. Y además Dios les dice que devolveré el doble. No sé si en todo se cumple mucho, ¿sí? Que reciban el doble en prosperidad o en posibilidades materiales. Pero acá las dos palabras básicas de este versículo son fortaleza y esperanza. Y creo que eso es lo que necesitamos el doble del Señor en este tiempo. Fortaleza y esperanza. Tensaré, acá viene otra figura impresionante. Tensaré, de tensar, ¿no? Tensar el arco y la flecha. Tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Incitaré a tus hijos, a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. Ahí estaban las luchas, por eso esta es una de las demostraciones que esto era un siglo después de Zacarías, porque ya estaba peligrosa Grecia, ¿eh? El rey Felipo, que fue el padre de Alejandro Magno, ya eran conquistadores de otra época, distintos a los babilonios y a los asirios. No eran crueles, de la misma manera, pero eran conquistadores, y acá habla de los hijos de Sión contra los hijos de Grecia, contra nuevos conquistadores. Voy al 14. El Señor se aparecerá sobre ellos y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur. ¡Qué maravilla es esto! No sé a qué se refiere, pero quizás sea alguna zona de mar, de grandes movimientos. El Señor Todopoderoso los protegerá y ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda. Beberán y reirán como embriagados de vino, se llenarán como un tazón de libaciones, como los cuernos del altar. Toda simbología que tiene que ver, los altares del templo de los judíos tenían esos cuernos simbólicos, de manera que lo leemos con entendimiento básico del lenguaje de las profecías. En aquel día, estoy en 9:16, el Señor su Dios salvará a su pueblo como un rebaño y en la tierra como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo dará nuevos bríos a los jóvenes y el mosto alegrará a las muchachas. Así que parece que a las muchachas eran dadas del vino, allá no sé. Qué buena esta imagen, esta imagen. A los que nos gusta leer y disfrutar del lenguaje, lo disfrutamos, y animo a quienes lo lean, vean qué exquisitez literaria hay en todo eso. Ahora, la más querida de las imágenes que Dios da en el Antiguo Testamento y que después Jesús tomó, es la de amor de Dios como un pastor a sus ovejas. Está todo el Antiguo Testamento lleno de esto. Dice, a ver, estamos en Zacarías 9:13, en aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño. ¿Sí? Lo que sabemos de salvación que iba a venir es la del Mesías, que les iba a dar vida nueva. Y brillarán como las joyas de una corona. Siempre estas imágenes son las positivas, por supuesto, las positivas, de una belleza y riqueza, ¿no? Muy bien, vamos al capítulo 12 porque vamos a ver, y el capítulo 10, perdón, salimos del 9 al 10. Y este también en su mayoría positivo, gracias a Dios. Pídanle al Señor que llueva en primavera. Evidentemente, en aquella zona del oriente había problemas en primavera con las sequías, ¿sí? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que llueva siempre, porque estamos en nuestro mundo con problemas de sequía.
Pídanle al Señor que llueva en primavera, Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos. Hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Esto me llamó tanto la atención. Ahora ha cambiado el tema, pero está hablando los que confían en otros dioses, que les proveen quienes, los adivinos, hablan con engaño. Los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Yo me acordaba de la gente que hace promesas y peregrinaciones en Argentina, por ejemplo, al Gauchito Gil, y que tienen tantos patronos pseudo cristianos que son hombres y que no son Dios, y entregan sus esperanzas y sus oraciones. Dice, el pueblo que sigue a los ídolos, a los adivinos que tienen visiones engañosas, vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Dios es el único pastor. Y Jesús, Dios que vino a la tierra, se presentó como el buen pastor, el único que verdaderamente cuida a las ovejas. Sigue. Se enciende mi ira contra los pastores, castigaré a esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. Nuevamente aparece la piedra angular, que empezó con el Salmo 118, que siguió en Isaías y que está mencionado un montón de veces, hasta Jesús lo mencionó, porque Él fue la piedra angular. De manera que esto es absolutamente mesiánico. De Judá, de la raíz de David, saldrá la piedra, la estaca de la carpa. La estaca de la carpa es la que mantiene a la carpa para que no se vuele, ¿sí? De manera que esta imagen la podemos entender perfectamente. Esto es consuelo y fuerza de Dios, que lo tomamos hoy del contexto judío del oriente de aquel tiempo. Es la palabra que tiene vida y que sigue formándonos y enseñándonos en el día de hoy. Arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como héroes que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban, porque el Señor está con ellos. Miren si no hay versículos para marcar o para anotar o para recordar. Yo fortaleceré, estoy en capítulo 10, versículo 6. Fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Esto es interesante para los que conocemos la Biblia, ¿no? Que hemos visto la división en Josué y en Jueces, la división de tribus. Ahora Judá es la que quedó después de Salomón al sur. Pero Dios está diciendo los descendientes de José eran Efraín y Manasés, que estaban en el norte. Pero acá es como que Dios habla de todo lo que fue su pueblo amado de Israel. Me he compadecido de ellos y los haré volver. Y Dios los hizo volver muchas veces. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Para hoy, cuando nos preguntamos si Dios responde, Dios sigue diciendo, les responderé. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices, su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré y los recogeré cuando los haya redimido. Serán tan numerosos como antes. Estará hablando del Señor, de cuando Jesús haya venido y formado la iglesia, y la iglesia será numerosa, y la iglesia tiene que ser cada vez más numerosa,
en este tiempo, con rescatados. La misma idea que está acá para el siglo V es la misma que necesitamos hoy, la iglesia creciendo, numerosa, avanzando, rescatando personas perdidas en el nombre del Señor. Aunque los dispersé entre los pueblos en tierras remotas, se acordarán de mí. Aunque vivieron allí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y hasta espacio les faltará, diciendo que serán tantos. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas. Esto me hizo detenerme. Quizás esto es la idea con el Mar Rojo que cruzaron el pueblo esclavo que venía de Egipto, ¿no? Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas. Claro, ahí lo que hizo el Señor fue paró las olas con Moisés y pudieron pasar. Pero esta es una palabra que me viene para mí. Cuando estemos en el mar de la angustia, dice el Señor, yo heriré sus olas. Las voy a parar, ¿sí? De manera que no dejemos vuelvo a repetir, los libros difíciles, los pasajes difíciles sin entender, sin tomar esas imágenes. Era pura poesía todo esto, pero sobre realidades. Las realidades, el mar de la angustia y cómo la conocemos, pero la promesa del Señor que tomará y abrirá sus olas. Y las profundidades del Nilo se secarán. Claro, acá está la relación completa con el cruce que en ese caso no era el Nilo, sino que era el Mar Rojo. Sin embargo, la promesa es del mismo Dios que está hoy con nosotros. Abatiré el orgullo de Asiria y pondré fin al dominio de Egipto. Yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre. Las dos partes de la relación con Dios, ¿eh? Dios fortalece y nosotros tenemos que caminar en su nombre. Los que subrayan la Biblia, Zacarías 10:12, para tener como idea central de cada día. El Señor dice, yo mismo lo fortaleceré y nosotros caminaremos en su nombre, afirma el Señor. Capítulo 11. Abre tus puertas, monte. Uy, acá viene una sección. Esto es acá símbolos. De nuevo vuelve. Ven que hay todo un capítulo dedicado a consolar y fortalecer a Judá, al pueblo que había quedado. Y acá nuevamente arremete contra aquellos que sojuzgaron a Israel, pero con un símbolo tan interesante si podemos entenderlo como era esa zona. Abre tus puertas, monte Líbano, los montes del Líbano, donde hoy está el país, el Líbano, montes boscosos, donde estaban los mejores árboles. Acuérdense que Salomón traía por el mar, traía los árboles del Líbano para el templo y para todas sus edificaciones. Pero fíjense todos los árboles que acá cita Dios. Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman robles de Basán, del otro lado de lo que era el Jordán. Los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores, sus ricos pastizales han sido destruidos. Así que 3 de los árboles más imponentes está diciendo Dios que habrá destrucción sobre esos países. Y acá viene un versículo que me retumba porque está mencionado tal cual en Jeremías. Escuchen el rugido de los leones, la espesura del Jordán ha quedado devastada.
Y recuerdo haber escuchado un mensaje que en la zona sur del Jordán, cerca de donde está que desagua en el Mar Muerto, es toda una zona de espesura donde había leones. En algún momento había leones. Miren que tengo marcado acá Jeremías como león que sale de los matorrales del Jordán hasta praderas de verdes pastos. En un instante espantaré de la tierra a los de Edom. Y ahí viene. Esto es Jeremías 49, en Jeremías 50 vuelve a hablar de los matorrales porque hay toda una personificación del Señor como un león y especialmente la usa Jeremías cuando dice ruge el león. Y acá, en este libro de Zacarías, dicen, escuchen el rugido de los leones, la espesura del Jordán ha quedado devastada. Y acá empieza todo un pasaje en prosa. Termina la poesía y acá viene como un relato. Así dice el Señor mi Dios, cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran las matan impunemente y quienes las venden dicen, bendito sea el Señor porque me he enriquecido. Ni aun sus propios pastores se compadecen de ellas, pero ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé 2 varas de pastor, esto es profecía simbólica, Tomé 2 varas de pastor, a una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión. Gracia y Unión. Y me dediqué a cuidar del rebaño. En un solo mes me deshice de 3 pastores, pero me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí. Ay, acá es la palabra del Señor otra vez con su tristeza ante el abandono de sus ovejas. Ahora acá hay problema con los pastores también, porque tampoco los pastores estaban cuidando de las ovejas. Así que les dije, ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran, las que deban perecer, que perezcan, y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia y la quebré. De este modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. De ese mismo día quedó anulado y los mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Aquí hay alguien, acá hay un profeta que está recibiendo esto. Les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. La unión completa de la Biblia, desde el antiguo ha llegado a las 30 monedas de plata que le pagaron a Judas por traicionar a Jesús. Valiente el precio el que me pusieron, aparentemente era una miseria. Entonces el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Estaba el templo, ya por eso demuestra que ha pasado el tiempo de Zacarías en el cual había que terminar de construir el templo. Quebré luego la segunda vara a la que había llamado unión y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. Judá iba a ser lo que quedaba del pueblo israelita. El resto de Israel había venido gente de todos lados después del exilio de los asirios. Anulé el vínculo. El Señor me dijo entonces, vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará las ovejas pequeñas, ni curará las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará las más gordas y les arrancará las pezuñas.
termina el capítulo 11 con una voz de dolor. ¡Ay del pastor inútil que abandona su rebaño! Que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que del brazo quede tullido y del ojo derecho ciego. Bien, nosotros leemos las palabras de consuelo, de fortaleza del Señor y también las palabras, porque acá había hechos concretos. Mañana vamos a arrancar por acá para seguir después con el capítulo 12 que empiezan palabras del estilo apocalíptico. Va a ser muy interesante verlo también. Pero no nos asustemos ante el Señor que sigue profiriendo palabras y acá habla de los pastores inútiles, de los que tenían responsabilidad con las ovejas del Señor, ¿sí? Muy bien, la palabra es rica, nos llena de esperanza, de fuerza y también nos ayuda a conocer al Señor. Me quedo con esa frase que decía que el Señor está mirando toda la tierra y sigue mirando la tierra en este momento, de manera que los hijos de Dios tenemos que estar en actitud de oración, de búsqueda y de proclamar el mensaje para que llegue cada vez a más. Seguimos mañana con el capítulo 12 de Zacarías. Que Dios les bendiga, será hasta mañana.